Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto para mí estar acá. Apagamos las luces para crear un momento dramático ahí y que prestaran atención. Trabajo para Procomer, el Departamento de Inteligencia Comercial. Lo que hacemos en Procomer en inteligencia comercial lo que hacemos es identificar tendencias, oportunidades, identificar retos, pero también sobre todo en cómo transformar esos retos en oportunidades. Entonces, el objetivo del espacio es entender cómo el sector madera, el sector maderero como tal, el que está perfectamente representado hoy acá, tiene un espacio protagonista en el comercio internacional de Costa Rica y en un contexto global muy retador, pero que estamos trabajando de nuevo en cómo transformar esos retos en oportunidades y creemos que allí tenemos espacios muy valiosos, muy positivos. Entonces, el espacio de ustedes, voy a tratar de aprovechar al máximo esos 30 minutos. Para ello vamos a abordar 3 temas principales. Primero, una introducción con respecto a entender dónde estamos hoy en día a nivel de comercio internacional, dónde está el sector en materia de comercio. Segundo, entender un poco algunos, no le llamaría macro tendencias, sino macro fuerzas globales que impactan al sector y que nos impactan a todos como sociedad, como empresas, como país. Y tercero, entender de alguna forma cómo todo esto se ve potenciado o se ve expresado en lo que hoy en día podríamos llamar como un nuevo comercio verde que nos impulsa y nos obliga de alguna forma también a replantearnos algunos paradigmas. Entonces, bienvenidos y a la orden. Muy bien. En materia de comercio internacional, para contextualizar un poco dónde está el sector ahorita en términos de exportación, lo que vemos es un comportamiento, tal vez ubiquémonos en el post-pandemia, ¿verdad? A partir de 2020, vemos un comportamiento, le llamo yo tobogán, viendo 21, 22, 23, que no es exclusivo del sector madera, sino que la mayoría de sectores productivos exportadores de Costa Rica reflejan ese comportamiento, ¿verdad? Vino la pandemia, hubo una dinamización en las exportaciones de una serie de productos como parte del contexto, como parte de una serie de elementos circunstanciales, y luego empieza una estabilización de los mercados. Entonces, ese efecto tobogán que le llamo yo, viéndolo así hacia abajo, de alguna forma ha sucedido en todos los sectores. Lo que sí es cierto es que en 2023 hubo un relativo bajonazo en las exportaciones vinculado a la categoría de pallets y tarimas por diferentes motivos, pero mayormente se ve expresado por esa categoría. ¿Quiénes son nuestros mercados? Nuestros mercados, pues muy fuerte Asia, ¿verdad? Sin duda, casi el 60% de las exportaciones en conjunto entre India y China, Panamá como un socio regional ahí cerquita, Estados Unidos que es un socio importante para Costa Rica en todos los sectores, incluido el sector madera, y luego otros sectores de la región. Si lo vemos en términos de categorías, en términos de producto, tenemos a la madera en bruto, que representa el 60% del total de exportaciones de formas primarias, si lo podemos llamar así, es decir, todo lo que sea madera con algún tipo de procesamiento, pero sin llegar a categoría de muebles u otras presentaciones. Teniendo destinos como India, como China, luego tenemos la categoría de paletas, pallets, plataformas para carga, que es una categoría, son productos necesarios para el comercio internacional de Costa Rica y que están muy vinculados a esa actividad comercial. Y luego madera en otras presentaciones, madera aserrada, madera devastada longitudinalmente, etcétera, donde tenemos a China como un principal mercado y luego otras presentaciones como tal. Entonces, lo que vemos en esencia es una gran participación de presentaciones en bruto, ¿verdad? Y luego pues una participación principal de maderas aserradas. Si vemos los productos del sector forestal o del sector madera en grandes categorías y vinculado al sistema armonizado, que es como medimos nosotros el comercio internacional, tenemos algunas grandes categorías, algunos grandes capítulos. Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera, capítulo 44. Corcho y manufacturas, y finalmente manufacturas de espartería o cestería. Centrémonos principalmente en el capítulo 44, que es madera como tal. ¿Quiénes son los grandes exportadores en el mundo? Los grandes países proveedores. China, sin duda, ¿verdad? Es tanto un gran
consumidor como también un gran productor, seguido de Canadá, que sabemos que tiene una oferta y una industria muy fuerte, de toda su industria maderera, forestal, Alemania, Estados Unidos, Vietnam y luego otros países muy diversos como tal. Si vemos las exportaciones en general del mundo, vemos ese efecto tobogán que les decía, ¿verdad? Como tenemos un 21 muy fuerte, como un repunte de la pandemia y luego una estabilización progresiva de los mercados. Entonces, ese efecto, de nuevo, no es específico del sector forestal, sino que lo hemos visto reflejado en prácticamente todos los sectores. En términos de importación, es decir, en términos de demanda, de consumo, ¿quiénes son esos mercados que demandan? ¿Verdad? Sin duda en Estados Unidos, que también tiene una industria muy fuerte forestal, tanto de exportación como de importación. China, Japón, Alemania y Reino Unido. Entonces, eso nos permite de alguna forma entender, ¿verdad?, tanto la oferta como la demanda y entender sobre todo quiénes son esos grandes jugadores en términos de oferta y demanda. Siempre en esta categoría de productos, para tal vez profundizar un poquito más acá, lo que vemos acá es cómo se compone esta categoría, ¿verdad? Ya en términos de presentaciones. Mayormente el comercio está centrado en madera cerrada, con un espesor superior a 6 milímetros, eso es el 24% del total de las exportaciones de esta categoría de madera, el capítulo 44 que estamos hablando. Seguido de obras y piezas de carpintería para construcciones, muy vinculada por supuesto toda la industria de construcción, de manufactura. Madera contrachapada, chapada y estratificada representa el 10% de las exportaciones de esta categoría, seguido de presentaciones primarias como leña, madera en plaquitas, acerrín, desechos, desperdicios de madera y finalmente madera en bruto. Entonces, de alguna forma vemos que hay una gran participación por supuesto, de madera con algún tipo de procesamiento de valor agregado y sobre todo también muy articulada a ciertas industrias. Si pasamos de la actividad primaria, si podemos llamarle así, pasamos a una actividad secundaria vinculada a un procesamiento como tal, a producto final, podemos hablar de esas categorías. Hablamos de muebles, sobre todo, muebles de madera para oficinas, para cocinas, para dormitorios, entre otros. Dentro de esta categoría de muebles como tal, vemos las exportaciones del sector. Aquí el efecto tobogán no se refleja, ¿verdad? Esa es la particularidad, ¿verdad? Aquí sí hubo un repunte más bien en 23 con respecto al año anterior y hay una tendencia relativamente hacia el alza. Esos principales exportadores, esos principales oferentes, tenemos a un Estados Unidos como principal mercado para Costa Rica y luego un mercado regional centroamericano, Guatemala, Puerto Rico en el Caribe, Panamá, El Salvador y otros mercados. Aquí vemos de nuevo la articulación del sector con Estados Unidos, que es un mercado muy importante, ¿verdad? Vimos tanto como para producto primario como también para producto procesado, en este caso, en términos de muebles. Esas son exportaciones de Costa Rica de esta categoría. Y aquí vemos un poco más detallado, ¿verdad?, los principales destinos para cada categoría. En caso de muebles para oficina, tenemos un Puerto Rico como el principal mercado, muebles para cocina a un Estados Unidos como el principal mercado, muebles para dormitorio a un Panamá y luego otras categorías muy vinculadas a Estados Unidos. Entonces, de lo que vemos acá, hay una participación importante de muebles para oficina, donde ahí hay un nicho que el sector ha venido de alguna forma posicionándose en ciertas presentaciones y cierto tipo de productos. Desde la parte de la demanda global, de nuevo, categoría de muebles que estamos hablando, tenemos un Estados Unidos como el principal mercado, ¿verdad? Muebles de todo tipo, ¿verdad?, pero sin duda muy orientados hacia el valor agregado, la practicidad, la conveniencia, para diferentes categorías, tanto hogar, ¿verdad?, cocina, oficina. Y vemos luego a una Alemania, a Francia, Reino Unido, Países Bajos, es decir, un mercado europeo como tal. Entonces, de alguna forma, aquí el perfil es con Estados Unidos como un gran demandante, pero sin duda luego un mercado europeo muy atractivo para este tipo de productos. ¿Cómo se desmenuza un poquito estas importaciones? Muebles de madera,
categoría general, luego de los tipos utilizados en dormitorio, cocina, en oficinas. Es decir, hay una amplia participación, sobre todo de dormitorio y de cocina. Muy bien, teniendo esta pequeña introducción contextual a nivel de comercio, queremos de alguna forma mapear algunas macrofuerzas clave que impactan a muchos sectores, incluido el sector forestal maderero. Primero, estas son grandes macrofuerzas que impactan de forma transversal a muchas industrias, pero que también tienen una expresión hacia el sector. La sostenibilidad, sin duda, ¿verdad? Es clave hoy en día en todos los sectores productivos y en el sector forestal es clave, ¿verdad? Ya hoy en día hemos hablado durante muchos años, ¿verdad?, de la sostenibilidad en el sector, pero hoy en día le agregamos algunos otros componentes, ¿verdad? Maderas libres de degradación forestal, entre otros términos que ahora vamos a conversar. La digitalización y la inteligencia artificial, hoy en día vemos casos de éxito y muy interesantes de aplicación de tecnología en el sector para maximizar los recursos, para controlar la trazabilidad de los productos, cada vez más demandado en los mercados desarrollados, entre otros indicadores para controlar variables en plantación. Y vemos cada vez más casos de éxito y sobre todo más a la medida del sector en el mundo y que destacan como tal esa simbiosis entre tecnología y sector forestal. Conveniencia y practicidad, un poco más expresado en términos de categoría muebles, cómo el consumidor busca productos de conveniencia, prácticos, amigables, accesibles y que también representen otros elementos de valor como la sostenibilidad y muy vinculado también con la experiencia como tal de uso de los usuarios. Presiones económicas, sin duda, estamos en contextos muy convulsos, hemos venido saliendo de una ola inflacionaria, ¿verdad?, bastante fuerte, el mundo de alguna forma está pues, replanteándose distintos paradigmas del comercio, está entendiendo el post-pandemia, está entendiendo los diferentes fenómenos geopolíticos que en el mundo ocurren y que distorsionan todo, ¿verdad? Distorsionan temas de logística, abastecimiento, materias primas, costos, petróleo. Entonces, todas estas variables, ¿verdad?, juegan dentro de un escenario que es global hoy en día y en donde ninguna economía está realmente aislada, sino que jugamos dentro de esta gran ecuación global. Y sin duda la innovación y la disrupción, ¿verdad? Veíamos en la charla anterior cómo el sector está llamado a innovar y a generar disrupción y vemos casos de éxito y casos de aplicación práctica muy interesantes que nos explicaban en la presentación pasada. Entonces, estas son grandes macrofuerzas que de alguna forma impactan a todos los sectores, incluido el sector forestal. En paralelo con un mundo en procesos de globalización y de desglobalización. Hoy en día vemos distintas fuerzas, ¿verdad?, que de alguna manera impulsan a los países hacia una globalización más regional y eso altera como tal los esquemas geopolíticos, como la tecnología es el gran elemento disruptor y de cambio para todos los sectores y todas las economías. Cómo la economía, de nuevo, estamos en ese proceso de descifrar y entender muchas cosas de la economía global en este post-pandemia y sin duda alguna sociedad muy orientada hacia la urbanización, una sociedad en envejecimiento, ¿verdad?, donde la tasa de natalidad cae, ¿verdad?, y de alguna forma las sociedades empiezan a tener necesidades diferenciadas que aplican a todos los sectores, incluido las soluciones que desde el sector madera se generan. Algunos pensamientos importantes. Primero es que hay una demanda clarísima de madera sostenible y certificada y a eso le agregamos hoy en día un elemento de madera, el término técnico no es libre de deforestación, sino que es libre de degradación forestal, ¿verdad?, impulsado por la Unión Europea y el Pacto Verde Europeo. Es parte de un movimiento que va mucho más allá de la Unión Europea y que de alguna forma ejemplifica lo que podríamos llamar un nuevo comercio verde, y ese nuevo comercio verde impulsado por mercados desarrollados en la Unión Europea. Estamos viendo el espejo en algunas cosas en el resto de Europa, en Reino Unido. El propio Estados Unidos tiene su propia versión ahora conversamos, pero su propia versión de
lo que consideramos como productos libres de deforestación. Entonces, hoy más que nunca hay una demanda clara, sensible y perceptible, sobre todo, de maderas sostenibles y certificadas. La innovación como más que una premisa, como un llamado. De nuevo, destaco la conferencia anterior en donde veíamos cómo tenemos aplicaciones reales, prácticas y sobre todo de impacto de la madera como tal en distintos sectores y sobre todo en el sector construcción, y cómo distintas tecnologías y presentaciones de la madera están de alguna forma permitiendo, habilitando y dinamizando esto. El aumento de precios y la escasez de suministro, muy vinculado con el que les hablaba ahora de economía, ¿verdad? Tenemos una economía global totalmente interconectada en donde los sucesos en un lugar del mundo repercuten al otro lado, ¿verdad? Y entonces, hoy en día más que nunca estamos viviendo distintas disrupciones logísticas que alteran esto, a todos los sectores, incluido el sector forestal. Hoy en día hay conflictos o afectación en 3 de los 7 estrechamientos geográficos críticos para el comercio internacional, incluido el Canal de Panamá por temas de clima. Recuerdan, hace poco hubo una sequía que impidió el tránsito regular y normal comercial por el Canal de Panamá. Entonces, hay una serie de afectaciones logísticas vinculadas a conflictos geopolíticos y vinculados a clima también, que están de alguna forma generando una distorsión en el comercio y que eso encarece precios y encarece dinámicas comerciales. Los bioproductos y la economía circular, sin duda, ¿verdad? Tenemos al Pacto Verde Europeo como un caso práctico de ejemplo, ¿verdad? De cómo los mercados están siendo llamados y sobre todo las empresas, a generar soluciones al respecto, donde tenemos diferentes derivados de la biomasa de la madera, con distintas aplicaciones de alto valor agregado. Hay mucha innovación allí, hay mucha investigación y mucho margen para generar propiedad intelectual, desarrollos y casos de éxito vinculados a productos de valor agregado de la economía circular. La trazabilidad y la transparencia en origen, de nuevo, muy vinculada a la tecnología como un habilitador de esto, como un facilitador. Entonces, los mercados desarrollados, sobre todo Unión Europea, Norteamérica y otros, están de alguna forma orientándonos o llevándonos hacia, ¿verdad?, un uso más intensivo de la tecnología para generar soluciones y muy en línea con la trazabilidad y la transparencia. Productos libres de deforestación, y en el caso de la madera, el término técnico es productos libres de degradación forestal, madera libre de degradación forestal, liderado sin duda o abanderado por el Pacto Verde Europeo mediante su reglamento de productos libres de deforestación. Ahorita hablamos un poquito de eso, pero es un reglamento que, a menos de que se apruebe una propuesta de aplazamiento, entrará en efecto. Okay. Era para crear drama de nuevo, no se preocupen, pusieran atención. A menos de que haya algún cambio al respecto, entrará en efecto en aplicación a partir de enero del próximo año y cubrirá a la madera y a distintos subproductos de la madera, porque la obligará a ser madera libre de degradación forestal para poder ingresar al mercado de la Unión Europea. Entonces, y hay otras economías que están haciendo un espejo de esto. El resto de Europa, más allá de la Unión Europea, lo está haciendo. El Reino Unido, que ahora ya es un país europeo, pero no forma parte de la Unión Europea, hace un espejo también de esto. Estados Unidos tiene una propuesta de Forest Act, no incluye la madera, pero está abierta a incluir otros productos eventualmente, y naturalmente la madera es un producto que podría también ser incluido. Entonces, estamos en una nueva etapa de comercio verde en donde le sumamos además ahora este nuevo elemento de valor, maderas libres de degradación forestal. Mercados emergentes para créditos de carbono, ¿verdad? Cómo distintas empresas pueden barajar su estrategia de exportación en paralelo con estrategias para aprovechar la captación de créditos de carbono. Es sin duda algo en lo que todavía podemos profundizar más, entender más y generar casos de éxito muy interesantes. Y finalmente, cómo nos vinculamos a estrategias de transición energética verde en el mundo.
De nuevo, destaco el ejemplo del Pacto Verde Europeo, en donde parte de sus estrategias está en la transición energética hacia fuentes renovables, energías verdes y entre ellas la energía eólica. La energía eólica es uno de los principales demandantes de ciertos tipos de maderas, por ejemplo la madera balsa, que es de la cual se construyen las hélices de las aspas de las turbinas, de las hélices, y que se está viendo desde ya un incremento en este tipo de maderas, que mucho proviene de América del Sur y mucho proviene de Ecuador. Es una demanda que lo único que va a hacer es crecer porque está articulado a mayores proyectos de energía verde y que es un demandante por excelencia de ese tipo de productos. Ok, esto nos da paso a, finalmente, no sé cómo estoy con el tiempo, ahí me hacen señas porque si no yo hablo aquí hasta la noche, a lo que podemos ver, entender como un nuevo tipo de comercio verde. Y aquí queremos hablar de el EUDR, que es el Reglamento sobre Productos Libres de Deforestación. Es una de las iniciativas dentro del Pacto Verde Europeo. ¿Por qué es importante para el sector y por qué es importante hablar hoy acá? Porque es un elemento técnico regulatorio obligatorio para efectos de poder seguir exportando madera a la Unión Europea. Y cuando hablo madera, hablo de una categoría que incluye a más de 285 distintos productos distintos derivados de la madera. Muebles, piezas, pulpa, algunos productos de la imprenta, la litografía, entre otros. Y forma parte de una lista de 7 materias primas que la Unión Europea ha identificado como productos que están asociados a deforestación en el mundo y asociados a su comercio, a sus importaciones. La madera es el tercero de ellos, en términos de jerarquía, ¿verdad? De mayor a menor, deforestación asociada en el mundo. Naturalmente, para el sector madera no hablamos de deforestación, ¿verdad? Para aprovechar la madera hay que talarla. Técnicamente se habla de degradación forestal, que a grosso modo el reglamento lo entiende como la transformación de bosques primarios en plantaciones forestales. ¿Qué es lo que busca el reglamento o por qué, perdón, es necesario que el sector lo entienda más que como un reto, como una posible potencial oportunidad? Primero, dentro de esta categoría, perdón, ahí no se ven no sé por qué no se ven los datos, pero si armamos la cartera de productos regulados por el EUDR, la categoría madera es el cuarto sector vinculado dentro de las exportaciones de Costa Rica, considerando madera y todos los productos regulados allí. Ahí disculpan, no sé por qué no se ve, pero... y cuando vemos dentro de esta cartera las exportaciones, vemos cómo, por ejemplo, manufacturas de madera participan, bueno, perdón, no vemos porque no se ve, pero es el tercer producto allí en participación en madera cerrada, madera en bruto y otras presentaciones que se están exportando a la Unión Europea y que están reguladas como tal por el reglamento. Hay 3 condiciones básicas para poder cumplir con el reglamento. Primero, que los productos estén libres de degradación forestal, en este caso la madera, que hayan sido producidos de conformidad con la legislación pertinente al país de producción, por ejemplo, derechos sobre el uso de la tierra, cumplimiento con materia tributaria, cumplimiento en materia laboral, protección de poblaciones indígenas. Hay una serie de aspectos que van mucho más allá de temas ambientales. Y finalmente, que estén amparadas por un proceso de debida diligencia. Eso es como el importador europeo se asegura de que la empresa exportadora costarricense cumple con estos criterios de madera libre de degradación forestal y madera que cumple con la legislación pertinente de Costa Rica en este caso. Para finalizar, este es un ejemplo de la Unión Europea de un mapa de cobertura forestal en 2020, a finales de 2020. ¿Por qué a finales de 2020? Porque el reglamento hace un corte en el tiempo y dice que después del 31 de diciembre de 2020, todo lo que sea cobertura forestal y que se deforeste para efecto de obtener una materia prima regulada por el reglamento, no podrá ingresar al mercado de la Unión Europea. Entonces, para efectos prácticos, toda la cobertura forestal después de este corte en el tiempo, ¿verdad?,
que se altere para obtener un producto bajo el reglamento, estaría incumpliendo como tal el EUDR. Algo positivo es que se propuso un aplazamiento de esto. Esto entraría en aplicación a partir de enero, o sea, ya, pero está en discusión ahorita en este momento aplazarlo por 12 meses. Hay buenas condiciones para que eso suceda, prevemos que así va a ser, y de ser así tendríamos una ventana de tiempo de 12 meses para prepararnos todavía más. Y para finalizar, creo que aquí muchos quienes exportan madera conocen y entienden bien que existía ya un reglamento que es el EUTR, que es un reglamento que regula la exportación de madera a la Unión Europea. Hay relación entre ambos reglamentos, pero el EUDR viene a ampliar estos efectos y da una ventana de transición hasta el 31 de diciembre de 2027, con diferentes criterios según cuándo se exporte la madera y cuándo se haya talado como tal. En el documento ahí lo pueden ver a detalle. Quedo por acá, por efectos de tiempo, y a la orden para cualquier consulta. Muchísimas gracias, don Eric. Si alguien tiene alguna consulta, vamos a abrir el espacio para 3 consultas. De ser así, si alguien desea consultarle algo a don Eric, puede levantar la mano y nos dirigimos hacia donde se encuentre. Yo creo que no tenemos consultas. Ahí tenemos una consulta y ya le llega el micrófono, caballero. Sí, está conectado sin duda. A mí me preocupa, hemos tenido muchas reuniones, muchas discusiones, trato de ser lo más optimista posible, vemos que hay posibilidades, pero ¿de qué estamos hablando en términos de Producto Interno Bruto, en términos de porcentaje de las exportaciones, en términos de presupuesto nacional dedicado al sector forestal, y no pasamos del 1% en ninguna de las cosas? Entonces, hay posibilidades, pero entonces el paso ahora es ¿qué inventamos para transformar esas posibilidades en realidades? Porque a mí me duele decirlo sinceramente. Yo llegué aquí a Costa Rica hace 50 años y cada 10 años volvimos a discutir lo mismo. Y lo volvemos a discutir, y lo volvemos a discutir, y lo volvemos a discutir, y ahí estamos. Y ahí estamos, y una de las cosas que más me causó dolor es ver el presupuesto nacional y lo que se dedica de ese presupuesto nacional a nuestro sector, incluyendo ¿cómo se llama? No la conservación, porque la conservación debe ser productiva, sino la intocabilidad de los bosques, ¿cómo se llama? Preservación. Muchas gracias. Ya se me está olvidando el vocabulario. La preservación. Muchas gracias. Creo que aquí tenemos salidas, pero tenemos que cambiar muchísimas cosas para poder aprovechar estas oportunidades. O sea, si no vamos mucho más abajo y cambiamos muchas más cosas más abajo, vamos a seguir en 10 años más en una reunión similar, donde vamos a estar en el mismo 0,5% del presupuesto nacional y en el mismo 1,5% del Producto Interno Bruto. Me disculpo por esta insolencia, pero tratemos de empezar a enfocarnos a lo duro, a ver realmente nuestros problemas, porque si no, no vamos a salir de ellos. Gracias.